bienvenidos a una emisión más de Libros para afrontar el fin del mundo. Esta es una edición de Ultratumba. Uy. Oh. Y estamos Fernando Y María Griselda. y les damos la bienvenida a su programa favorito. Esperemos que les guste mucho esta semana. Por cierto, que acabamos de cumplir nuestros 20 episodios y Sí. después de cada 10 decimos nuestro top. Claro, pero como esto no está preparado, yo creo que no nos va a salir. Pero Bueno, solo digamos dos. Ajá, Dos sí, que te de gustaron tus mucho. favoritos. De los últimos 10. Yo diría que definitivamente. Pero este ya entra en el otro, güey. Definitivamente no. Pero va a entrar en el que sí. Yo diría que... A ver, ¿por qué no empiezas tú? Ok, yo voy a empezar con Amparo Dávila. Me encantó, Ok. librazo. Ujú. Y voy a seguir con otro que ya había leído, pero la verdad es que disfruté mucho, que es La casa que arde de noche. Ok, yo me voy a ir con José Emilio Pacheco. En Ok. general me gusta mucho José Emilio Pacheco. Y con Amparo Dávila. Amparo Dávila me gustó mucho y fue una buena sorpresa. Vean esos episodios por ahí, si no los han visto. Y bueno, nos arrancamos ya con La amortajada de María Luisa Bombal. He de decir, primero para comenzar este episodio, que elegimos a esta autora porque hay unas pláticas de la Casa Estudio 100 años de soledad que deberían de checar, están muy interesantes. Los miércoles hay unas pláticas acerca de Gabriel García Márquez y los jueves acerca de escritoras latinoamericanas. Y platicaron sobre Ajá, de hecho María fue Luisa con la Bombal. que abrieron ya Ajá. como el ciclo en sí. Entonces decidimos que era una buena escritora también nosotros para platicar acerca de ella, y la verdad es que creo que pues sí, no queda la menor duda, fue una buena elección. Adelantándonos ya un poquito, es un muy buen libro. Bueno, es una novela corta, pero está muy bueno. Y pues no sé si quieres decir algo más o arrancamos ya con... No, nada más mencionar, si no vieron el reseñando, que pueden encontrar gratis la novela. Vamos a ponerles el link. Son más o menos unas 90 páginas, la verdad está muy corto, pero súper vale la pena, está precioso el libro. Sí, y ahora sí, entonces platicamos primero sobre María Luisa Bombal. Ella nace en Viña del Mar en 1910 y fallece en el 90. Y bueno, ella nace en Viña, pero digamos de joven se va a vivir a París. Se va con su madre y su hermana, me parece, porque su padre fallece. Y viviendo en París, después su mamá se regresa y se queda únicamente ella y empieza a estudiar actuación. Siempre tuvo una predilección por el melodrama y Sí. y en este caso por la actuación. Y ahí hay como cierto incidente en el que una persona que la conoce, que creo que es un familiar, la ve actuando, y eso genera pues que se tenga que regresar a Chile porque obviamente su familia como que no sí. está de acuerdo con que esté allá pues nada más para estudiar actuación, que son esas cosas de la actuación, ¿no? Entonces la regresan a Chile y llega pues digamos todavía joven, debe haber tenido unos 20 años más o menos cuando regresa, y conoce al que sería pues el hombre de su vida. El hombre de su vida, que es Eulogio, que tiene un gran nombre ya de entrada. Y esta persona era una persona más mayor, más grande que ella, y era separado, él ya se había divorciado, pero ella queda pues perdidamente enamorado, así desde que lo ve, pues ya se enamora. ¿Quieres decir algo? No, que según yo no era separado y por eso era como un amor medio prohibido. No, sí era separado, sí estaba separado. No sé si divorciado, sí, pero no sí era, ya estaba, no estaba divorciado. Ya pues. estaba separado. Ajá. Y sí pues tienen obviamente ahí estaba como mal visto. Estaba mal visto, claro. Y sí tienen un romance, o sea, hasta eso sí hay. Un romance corto para Sí. todo lo que implicó después en la vida de María Luisa Bombal. O sea, se obsesionó. Sí. De hecho, hay un incidente en el cual ella, con tal de llamar su atención y todo, se dispara en el hombro, ¿no? Digo, hay varias versiones y depende de quién digamos, de quién lo esté contando, porque habrá, el otro día en el conversatorio decían que no fue como para llamar su atención y tal, ¿no? Pero el punto es que ella se dispara en el hombro y pues eso ya como que también quedan todos un poquito medio sacados de onda.
él de alguna manera termina la relación, como que no, pues, no quiere seguir adelante, no se quiere casar ni nada, y pues ella lo toma bastante mal, y entonces se acaba como exiliando sí, en Argentina. En Argentina, ajá. Que ahí pues obviamente conoce a varios personajes de la cultura literaria en ese momento. Entre ellos pues ahí tiene una relación muy cercana con Pablo Neruda. Que de hecho por él llega a Buenos Aires, vive con él y con su mujer, y Neruda siempre la tuvo en muy buena estima intelectual, decía que era con la única mujer con la cual se podía hablar de literatura, ¿no? Entonces no sé cómo lo debería de tomar, pero pero ella bien, ¿no? y pero bueno, entonces se empieza a meter dentro de este círculo intelectual de Argentina en ese momento, que realmente pues es el lugar en el cual está habiendo más producción literaria, la vanguardia, etcétera. Entonces, y ella pues forma un poco parte de esa corriente. De hecho, publica ahí pues, su primera obra, que es La Niebla. La última niebla. Ajá. Y pues realmente casi toda su producción literaria es en Argentina. Comentabas que en revistas, de hecho, es como va haciendo la publicación de sus textos. Sí, hay una revista de Victoria Ocampo que cuentan que se ganó varias, ¿cómo se llama? Cuando alguien fallece, varias herencias, obtuvo varias herencias, y entonces ella pues optó por ser una especie de mecenas en ese momento y puso una revista que se llamaba Sur, y entonces ahí empezaron a publicar muchos escritores que a la postre pues serían bastante famosos. De hecho, me parece que Borges fue editor ahí también, y forjó una muy buena amistad con María Luisa, y conoce también María Luisa ahí a Nora Lange, que también era un personaje, o fue un personaje que rompió como con muchos estereotipos de la mujer intelectual en ese momento. Ella tiene un libro que se llama 45 días y 30 marineros, en el que aparentemente pues narra como las aventuras sexuales de... Ajá. No sé, no lo he leído, pero me llamó bastante la atención, igual y después lo traemos por acá. Cuéntanos si alguien lo ha leído. Y y bueno, realmente toda su publicación, les decía, es ahí, o la mayoría de su obra se publica en Argentina. Tan es así que realmente podría contarse que ella entre los 23 o 22 y 30 años fue cuando hizo toda su producción. Se casa en Argentina, conoce a Jorge Larco, que pues también cuenta la leyenda que era homosexual, y pues esto deriva en una decepción obviamente amorosa, se separan, y ella acaba nuevamente regresando a Chile para buscar a Eulogio, sí. Nada más lo de Jorge, parece, o sea, sí se pusieron de acuerdo, ella sí sabía que era homosexual. La decepción vino pues porque obviamente pues no le tocaba cariño de parte de Jorge, y aparentemente tampoco se llevaban como muy bien, empezaron a tener muchos problemas. Entonces el matrimonio la verdad es que fue muy rápido. La idea era que ella ya estaba un poco mayor para los estándares de ese momento, y entonces sí era un anhelo suyo casarse, y Jorge pues obviamente quería tapar un poco su situación porque también estaba muy mal vista. Entonces optan por casarse, pero bueno, no terminó nada bien. Y entonces les contabas que María Luisa vuelve a Chile, y pues pasa otro incidente. Pues ella comete un intento de homicidio. Sí. Confeso aparte, o sea, nunca negó que había intentado matar a Eulogio. Aparentemente, sí, pues finalmente se quería librar de... Sí, era una carga para ella, o sea, tal era su obsesión que sí terminaba siendo una carga para ella. Y dicen que se lo encontró y tal, pero también hay quien dice que lo fue a buscar, sí, ¿no? pues iba con el arma y todo, Suena muy complicado que te encuentres a alguien, traigas una pistola y le dispares más de una vez, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de quién sea, quien dé su punto de vista, Eulogio vive y le concede el perdón. Ella sí pasa unos meses en prisión, pero una vez que él le concede el perdón, sale, y ella dice que
que desearía haberlo matado, ¿no? O sea, no le preocupa como, pues esta parte como, bueno, me dieron el perdón, ay, qué padre, ¿no? Ella preferiría haberlo matado y haberse quedado en la cárcel. Sí, pues porque hubiera sido libre, aunque hubiera estado en la cárcel, pero qué libre fuerte, ¿no? de ese amor. Que ella nos habla un poco del... Era intenso. El carácter intenso y pasional que tenía María Luisa, sí. ¿No? Y posteriormente, otra vez, digamos que sale exiliada y se va a Estados Unidos. Se casa por allá con, me parece que era un alemán o algo así, y entonces se involucra mucho con, no mucho, pero se involucra con la creación de guiones, traducciones del español al inglés. Bueno, le piden que una de sus obras, que fue La Última Niebla, que la haga un guión cinematográfico. Y entonces, como era una novela corta, ella opta por hacerle como una ampliación y algunas modificaciones, y termina escribiendo otro libro que se llama Casa de Niebla. Y también sucede lo mismo con La Amortajada, la quieren hacer más grande y termina también haciendo otra historia alterna que se llama La Historia de María Griselda, que es uno de los personajes que apenas se menciona dentro de este texto que vamos a platicar. Así es. Y pues básicamente esa es la historia de María Luisa. Uh-huh. Bastante interesante. Sí, bastante. Con muchas cosas, sí. Y sí, muy interesante de analizarla, porque bueno, contándoles un poquito de las pláticas que hay en lo de la casa estudio, una de las cosas que decían, o bueno, la plática tiene sus tintes feministas, ¿no? Entonces de repente hay cosas que lo ven desde otra óptica, e independientemente de cuál sea el cristal con el que se mire, es un personaje muy interesante para conocer, y luego cuando vas leyendo su obra, pues te das cuenta de que toda esa pasión que tenía y todo también lo transmite, y creo que lo hace de muy buena forma, ¿no? Pues sí. Y vamos a contarles ya sobre la obra en específico. Pues sí, empezamos un poquito con la historia de La Amortajada, que en sí pues empieza en el velorio de una mujer. Uh-huh. Y ella tiene conciencia, ella siente y pues sabe lo que está pasando a su alrededor, y empieza a ver las personas que pues se van acercando, ¿no? Uh-huh. Su familia, y pues principalmente 3 hombres, como ya lo comentamos en la reseña, que es su primer amor, su confidente y su marido. Y bueno, a partir de ahí se va desarrollando la historia. A mí, digamos, en esto justo que acabas de mencionar, una de las cosas que más me llama la atención es el hecho de que dota al muerto de no solamente de que pueda estar consciente de lo que está pasando, sino que aparte sí tiene los sentidos, ¿no? Uh-huh. O sea, siente cuando alguien se recarga, puede observar cuando alguien está llorando, puede escuchar cuando alguien habla. Entonces, está completamente consciente. Lo único que no puede hacer es moverse. Respirar. Bueno, sí, respirar. Pero bueno, no. Y eso está muy interesante. De hecho, decían que cuando ella empezó a trabajar sobre esta obra, le decían que no... que estaba muy difícil de completar eso, y que fuera como creíble la historia. Pero yo creo que eso es totalmente creíble. O sea, desde el lado de cómo ella lo narra, ¿no? O sea, creíble como algo verosímil, pues igual y no, pero... No, desde su lado de la narración, pues sí. Es lo que mencionaban con la literatura fantástica, sí. Que lo que tienen que hacer es que dentro de la lógica de la narración, pues sí sea coherente. Exacto, y de hecho, bueno, lo mencioné en el reseñando, dicen que Juan Rulfo tomó a esta obra como una inspiración o influencia también para escribir Pedro Páramo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, para nosotros aquí en México es un texto muy conocido y se ha hablado mucho al respecto, que sí, la forma en la cual vemos a los muertos, etcétera, pero digamos que este es uno de los primeros textos que empieza a ser algo por el estilo, ¿no? Y bueno, mencionabas los tres hombres que son realmente pues el eje, por así decirlo, de la historia. El primero de ellos es Ricardo. Bueno, pero antes quiero hablar como un poquito
poquito a grandes rasgos de lo que ya hemos mencionado en el reseñando. Uno, del estilo. Es sumamente bonito, una prosa poética pues extraordinaria, ¿no? La verdad. También lo de los narradores, que ahorita voy a mencionar un poquito más a detalle cuando entra el narrador Fernando, que es uno de los hombres, su confidente, pero también está el narrador omnisciente y va haciendo cambios dentro de la narración que da el personaje del amortajado también, que está muy muy interesante ese estilo, ¿no? Como que le da bastante fluidez, y de hecho también dentro de esto, porque se van como intercalando lo que ella está sintiendo y viendo dentro de la relación y los recuerdos que tiene con cada uno de los hombres, y al mismo tiempo hay como ciertos párrafos muy chiquitos que es como esta muerte que le está reclamando, que está diciendo como ven, y ella como que vuelve otra vez al velorio y sigue la historia, pero todo el tiempo se está intercalando esto, que pues finalmente es como la aceptación de su estado, ¿no? Que al final, digo, ya adelantando, pues justo termina en eso, ¿no? Como ya en aceptar esa parte, está muy bonito. Y bueno, sí, la prosa poética está muy bien. De hecho, también otra de las cosas que contaban, me parece que se fue en otra charla, que decían que cuando le preguntaban que por qué no escribía poesía, ella decía que cuando escribía prosa le salía poesía, pero cuando escribía poesía, pues nomás no le salía, ¿no? Entonces, pero sí tiene una forma de escribir, pues la verdad, muy bonita. Decíamos que es algo parecido a lo que vimos con Tita Valencia por el estilo, aunque... Pero me parece muy interesante, hablando de lo que decías de que es una persona pues claramente pasional, pero siento que el libro lo refleja, pero también refleja como una calma, o sea, como un conocimiento y una aceptación más de todo lo que está pasando, tal vez porque no es ella, ¿no? El personaje como Tita Valencia, pero aunque sí son las dos eran muy intensas, yo siento que o sea, está más el lado de la literatura, por así decirlo, y en el otro es la emoción así cruda. Que también está muy bueno ahí. Está muy bueno, también véanlo. Minotauromaquia, ahí está el capítulo. Entonces ya pasamos a hablar sobre los hombres de su vida. El primero es Ricardo, que es con quien tiene pues realmente su primer amor, sus primeras experiencias sexuales. Y también con el que es más apasionado, más tormentoso y sí, es el con el que es más intenso todo. Sí. Porque incluso, digamos, esto ya lo está viendo en el fin de sus días, ya está muerta, y de alguna manera sigue sintiendo pues la pasión que siente por él, a diferencia de los otros personajes que tiene otro tipo de sentimientos hacia ellos, ¿no? Pero en el caso de Ricardo es completamente la intensidad y la pasión. Sí, hay dos momentos que a mí me parecen muy buenos. El primero es una narración, un parrafito, serán 3 líneas, en donde te describe, pues sí, muy poéticamente, un aborto que tiene. Pero está, o sea, sí. Es impresionante lo bien escrito que está para decirte que es un aborto, ¿no? Está muy loco eso. Y la otra parte que me gustó mucho es exacto cuando llega Ricardo al funeral, que ella dice como, esto era lo que tenía que pasar, tenía que morirme como para ver que yo sigo en ti y tú sigues en mí. Qué bonito, ¿no? Que viva el primer amor. Aunque... a mí otra de las cosas que me gustó es la narración de cuando ella se intenta suicidar y le dispara al árbol. También eso me gustó mucho, sumado a las partes que mencionas. Así que sí, el personaje también era un poquito intenso. Y me parece que con Ricardo se te van como las primeras 30 páginas, y después te presentan a Fernando, que es su confidente, y él está perdidamente enamorado de ella. Sí, y ella lo desprecia. Es la todo única... el tiempo. Sí. O sea, no sabe como por qué, pero empieza a platicarle cosas de su vida y a partir de eso empiezan a tener una relación. Pero realmente, o sea, ella como que no quiere, pero al final acaba necesitando esa atención que él le da, pero al mismo tiempo no la toma por completo porque pues no lo toma como amante ni nada, ¿no? Sí. Ella está casada en ese momento con Antonio. Con Antonio, sí, pero pues lo tiene ahí todo el tiempo a Fernando como su... Y esta parte que decías cuando ellas
digamos que es consciente de que lo necesita, Ujú. y dice como, pues lo lograste casi, ¿no? Maldito. Sí. Porque de alguna manera no le gusta saber que necesita a Fernando, pero llega un momento en el cual ella es consciente de eso, ¿no? Porque además le parece un ser como despreciable, le parece como un perdedor, por así decirlo. Ujú. Y de hecho ahí es lo que está muy interesante, cómo se mete de narrador Fernando, que es el único otro personaje que es narrador. Ujú. Y yo siento que le da esa voz porque finalmente él lo dice, yo soy el único que realmente te conoce. Ujú. O sea, ni su marido ni nadie la conoce a profundidad como Fernando, y por eso le dan esa voz también para explicar esa relación que existía entre ambos. Y como él, pues tampoco quería sentir eso, ¿no? O sea, él dice como, pues es que no podía evitarlo, tenía que estar ahí como perro atrás de ti, y no era algo que yo quería. Ujú. Pero pues sí, pobre güey. Así es el amor, está feo, bueno, está muy, muy padre. Y ahí una escena que me gustó mucho es cuando se van como en un paseo en carreta. Que realmente la única escena de ellos dos que te narra más. Normalmente son escenas muy cortitas, pero esa es donde tiene un poquito más la pero narración. me gustó mucho la parte en la que ya se salen todos de la carreta, porque hay ahí como ciertas cosillas, y que está su hijo y ve una flor. Ajá. Creo que esa imagen que te describe es muy bonita, como muy como mágica, ¿no? Ujú. En la noche. Esa parte me gustó mucho de lo de Fernando. Y por último te presentan a Antonio, que es la persona con la cual se casa y con el cual también tiene una relación... Muy rara. Sí. Sí, porque Antonio empieza amándola. Primero hay que decir que a ella la casan, ¿no? Que eso también, Sí, también pero pasa. también ella dice que se casa por despecho. Como no tenía Exacto, sí. a Ricardo, dice a ella. Pues. Sí, pero la termina casando. El papá le dice, te presento casi a tu novio. De hecho, sí hay un diálogo o algo así. Puedes besar a tu novio, una cosa así. La terminan casando. Y ella, pues obviamente, viene de una situación de despecho. Y aparte no, pues sí, como que no le gusta el otro. Y la verdad no lo quiere, ¿no? A Antonio. Y Antonio en un principio está enamorado de ella. Sí, hasta le dice como, ¿qué es lo que quieres para ser feliz, no? Uh-huh. Y yo hago lo que sea. Y ella le dice como, quiero irme. Entonces él dice, ok. Y se va un tiempo con su familia. Ajá. O sea, regresa con su familia a ella. Y cuando vuelve a la casa con Antonio... No, él de hecho va, porque ella ya empieza como a darse cuenta también que sí lo necesitaba, ¿no? Ajá. O sea, como que le hacía falta el calorcito en la noche. Y Que ahí, paréntesis, la narración del tema de la pasión, los encuentros, y del placer femenino que decías de la sexualidad con Antonio, también esa narración es sí, muy bonita. es muy buena y Sí. está muy interesante. A mí no me había tocado leerlo como una descripción del placer femenino, que está bastante interesante esa parte, y creo que está bastante acertado. Y bueno, pues digamos, Pero bueno, además, la busca. pero cuando ella empieza a sentir eso, como que genera un rechazo absoluto hacia Antonio. Todavía mayor, sí. Sí. Sí, el hecho de que él le dé placer es como, ¿sabes qué? Aléjate de mí. Sí. Y él no lo entiende, pero pues ya acaban regresando, que de hecho ahí yo tenía una pregunta para ti. ¿Tú qué crees que si Antonio hizo lo correcto regresando? Si a veces no es mejor decir, mira, ya, esto ya fue, a volver pero estamos cuando hablando ya... de épocas completamente distintas. Bueno, no importa. O sea, en ese momento era... Te hago la pregunta de regresar él con una persona con la que estaba perdidamente enamorado, o... Pero en ese momento ya no. Exacto. Bueno, ahorita contesto tu pregunta, pero digamos que cuando ellos vuelven... Ella está totalmente indiferente. Él ya le da lo mismo, ¿no? Y es su mujer y todo, y ahí está, pero pues realmente ya no hay esa chispa que él tenía inicialmente de amor, ¿no? Y eso pues a la larga ella también se da cuenta, porque él empieza a tener pues amoríos y todo, y ella se da cuenta y también termina siendo otro elemento más para que lo siga odiando, ¿no?
Es que ahí, pues al o sea, principio. ella lo dio cuando ajá. lo quería, cuando la quería, y luego lo dio cuando ella No, no la yo quería. siento que no lo odiaba. O sea, después sí, ya. El tanto rechazo que se da cuenta que tiene de parte de él, sí, ya es como. Ujú. Y todos los años que finalmente duran en un matrimonio en donde no hay nada para ellos como pareja. Ahora, sin embargo, cuando él llega, dice, llegó la persona a la cual estaba esperando. Claro, pero eso es por lo que te dicen más adelante. O sea, ¿por qué realmente la estaba esperando? Porque, como lo mencionan casi en los últimos párrafos que hablan de él, era lo único que la tenía todavía, Ujú. pues como agarrada a la vida. Y que se me hace muy interesante que el sentimiento que la tenía amarrada a la vida era el odio. No era sí. el amor ni nada. Que Sí, se pasan sus hijos y es cualquier cosa para ella. sí. Realmente lo que la mantenía ahí era el odio, que creo que es por lo que lo está esperando, Ujú. para poder ya liberar Sí, eso. pero seguían hasta en el Sí. momento en el cual ella dice, ok, ya. Que de hecho lo acaba librando porque se da cuenta de que es un ser vulnerable. Cuando también. llora. No, cuando le ve una arruga. Bueno, cuando le ve la arruga, sí. Le Pero ve también una- cuando él llora, dice, como, mira, sí podías llorar, ¿no? Sí. Y cuando se da cuenta que finalmente él también se va a morir y pues Ujú. ya libera ese odio que tiene, y entonces es cuando ella empieza su proceso a la muerte. Ujú. Y pues ya, digamos, esos son las tres, o la línea sobre los tres Ujú. hombres y su relación con ellos. Sí, que de hecho toda la narración pues está basada alrededor de hombres. O sea, sí menciona ahí a su hija y a su hermana, Ujú. pero son cosas muy pequeñas, una página o algo así. Menciona muchísimo más a sus hijos y a estos tres hombres, a su papá incluso. Ujú. O sea, como que sí, los personajes femeninos están totalmente dejados a un lado. Y de hecho tú platicando, me parece que fue que decías que a ti una de las cosas que más te gustó es cuando ella se cuestiona y dice por qué el hombre tiene que ser el eje de la vida Es que yo de creo las que mujeres, sí ¿no? pasa, ¿no? O sea, a mí me ha pasado. Ajá. Me ha pasado alguna vez 3. Pero se me hace muy interesante que se lo cuestione, porque hablábamos de esto de la charla, que es desde un tinte un poco feminista. Y sí, se lo cuestiona y todo, pero realmente el personaje no hace nada más que cuestionarse en ese momento, ¿no? O sea, su accionar no va contra esa o de decir, ok, un hombre es el eje de mi vida. No, como que ella sigue con eso. Simplemente se lo pregunta, pero lo reafirma con todo lo que hace. Pues, digamos, la narración está basada en 3 hombres totalmente. Entonces, no... Era lo que hablábamos, ¿no? Si era un libro feminista o algo así, yo no lo considero. No, pero digamos, ellos decían que para el momento en el cual está escrito y el empezar a cuestionarse ese tipo de cosas, son puntos que después abren el debate a que ya haya otro tipo de opiniones, ¿no? En ese momento, a lo mejor ya estaba dado por sentado que así tenía que ser, pero el hecho de que ella llegue y diga, pues, ¿por qué tiene que ser así? Ya son cosas que empiezan un poco a romper. Sí, pero sobre pues, todo en la literatura, que la verdad es que a veces nosotros queremos, estamos buscando a ver qué otros autores vamos a hacer, y de repente decimos, oye, ¿sabes qué? Llevamos 6 autores hombres seguidos, vamos a buscar una mujer. Y que pero quiero decir que realmente las mujeres que hemos leído, o sea, estos 3 libros, Minotauromaquia, Amparo Dávila y en este momento Bombal, han sido de las cosas que me han parecido mejor de todo lo que hemos leído. O sea, sí, pero en volumen no, digamos que hay mucha más literatura patriarcal, por así decirlo, que literatura escrita por mujeres, ¿no? Por muchas cuestiones, pero retomando el tema del feminismo, etcétera, si lo es, pues yo no creo que necesariamente sea la bandera del feminismo, no. pero sí el hecho de que empiecen a platicar sobre esas cuestiones, sí, pues abre la puerta claro que tiene cuestiones interesantes, y era lo que yo te decía, pues obviamente ver reflejado un personaje femenino con todas las complejidades propias de una mujer, está perfecto, ¿no? O sea, está muy padre. Y sí, obviamente tiene ciertas partes que pueden resultar muy interesantes desde el lado de que presenta problemáticas de una mujer, ¿no? Uh-huh. Sí, pero que sea un libro feminista, pues no creo. No sé si lo consideran o no, pero yo no lo consideraría así. Ok. Bueno, entonces ella se hace ese cuestionamiento. Me parece que esos párrafos en los cuales habla sobre eso están, la verdad, están muy, muy bien. Y después de que rompe ya con esta parte del odio y que de alguna manera se entrega a la muerte,
viene una narración de las últimas, no sé, 15 páginas, en las cuales... Yo le decía aquí no me acuerdo cómo te llamas. Sí. ¿Ni tú? Fernando. Sí. Aquí al Fermi. Ajá. Que esas últimas páginas a mí me parecieron una oda a la vida totalmente. Y de hecho ahí hay una frasecita que en alguna parte dice que... La muerte es también un acto de vida. Ajá. Y realmente sí me lo parece, porque te están mencionando cómo el personaje va realmente allá, hacia la tumba. Y están cargando el ataúd. Pero ella, lo último lo que está pensando, pues no es en el mundo, ¿no? Como en la vida. Ajá, va viendo como, los árboles, el cielo, ciertas cosas que le recordaban a algo y realmente yo creo que esa es la vida. A veces nos vamos con otras cosas, pero ¿qué es lo que extrañarías al final, no? Uh-huh. Algo tan sencillo como ver el cielo. Uh-huh. Está precioso. La verdad a mí me encantaron esas últimas páginas, se me hicieron muy, muy bonitas. Y pues ya, digamos que ese es ya el desenlace de la obra. No hay mucho que podamos spoilearles o algo, pues ya se murió desde el principio. Ajá. Pero tiene narración muy era bonitas. algo que decía en la plática, que realmente no es tanto la historia, ¿no? Sino cómo la cuenta. Exacto, sí. Y cómo la cuenta vale totalmente la pena. Está súper recomendado el libro. Y solo quería mencionar del final que dice de lo de que ya vivió la muerte de los vivos y ahora quiere vivir la muerte de los muertos. Ajá. Y yo considero que esa muerte de los vivos fue todo el tiempo que pasó. Siento que el tiempo es la muerte de los vivos. Cada día nos morimos. Y otra cosa... Y ahora tú eres de las interpretaciones. Y ahora otra cosa de lo de cuando ya la meten en la tumba, que dice... ¿En el ataúd? Ya está, sí. Que está la lápida y tiene 3 nombres. Uh-huh. Y yo creo que también esos nombres son... Porque realmente el único nombre que te mencionan es Ana María, pero solo lo dice Fernando. Los otros 2 personajes nunca le dicen por su nombre. Ajá. Y te mencionan los otros 2 nombres que dice como que los había perdido en su vida. Y yo siento que esos 3 nombres son las 3 mujeres que ella también fue con esos hombres. Y como el paso de los años también a ella la fueron cambiando. Qué bonito. Yo coincido con esa interpretación. Gracias, güey. Sí. Lo logré. Y pues ya, digamos, la verdad está súper recomendado el libro. El PDF está abajo, son 90 páginas. Platicábamos en el reseñando que pues tristemente no hay muchas ediciones de Bombal aquí en México. De hecho, incluso en Chile decían que para ya tener sus obras editadas se tardaron muchos años por lo mismo, porque realmente fue en Argentina donde se publicó todo. Y en el caso de aquí de México, pues nada más está el libro de obras reunidas. La verdad no está nada caro, pero solo es una edición, así que pues vale la pena buscarlo. Mientras tanto está el enlace de esta novela, y ahí mismo en la página, que me parece que se llama Memoria Chilena o algo así, pueden encontrar todos los textos de Bombal también ahí en PDF. Pues varios, sí vienen varios. Sí, igual y los últimos no vienen, pero todos los que son novelas cortas o cuentos sí están ahí. Y pues ya, yo no tengo calificación, pero ¿No? por mí le daré un 10. No le pusimos. Pero yo también le voy a poner un 10. Y obviamente lo leería antes del fin del mundo, sobre todo si me voy a morir, está chido. Y pues ya, nada más, creo que sería todo, ¿no? Sí, eso fue todo. Espero que les guste mucho, de verdad léanlo, vale mucho la pena. Y pues también escríbanos ahí si les gustó o no les gustó, qué les pareció. También a nosotros nos motiva a seguir haciendo este programa, a pintarnos la cara y a divertirnos un rato. Y pues ya, es todo. Bye.